Sonic the Hedgehog es una película de aventuras, comedia y ciencia ficción estrenada en 2020 y basada en el famoso personaje de videojuegos de Sega. La historia presenta una versión cinematográfica de Sonic, un erizo azul capaz de correr a velocidades extraordinarias. Aunque Sonic posee habilidades increíbles, al comienzo de la película vive prácticamente solo y escondido, porque teme que otras personas descubran sus poderes y quieran utilizarlos para hacerle daño. La película combina el mundo fantástico de Sonic con el mundo real, principalmente con Estados Unidos, y desarrolla una historia sobre amistad, familia, pertenencia y la importancia de no vivir aislado. La película comienza mostrando que Sonic no pertenece originalmente a nuestro mundo. Cuando era pequeño, vivía en un lugar diferente y ya tenía una velocidad extraordinaria. Su cuidadora, Lomtla, una búho que se preocupaba por él, sabía que los poderes de Sonic podían convertirlo en un objetivo para personas peligrosas. Por esa razón, le entrega unos anillos mágicos que permiten abrir portales hacia otros mundos y le pide que escape si alguna vez está en peligro. Lomtla intenta protegerlo porque existen personas que quieren aprovechar el poder de Sonic. Finalmente, Sonic utiliza uno de esos anillos y llega a nuestro planeta, donde debe comenzar una nueva vida completamente solo. Sonic termina viviendo en Green Hills, Montana. Desde una cueva escondida observa a los habitantes del pueblo y poco a poco empieza a conocer sus vidas. Aunque nadie sabe que existe, Sonic se siente atraído por las personas y desea tener amigos. Entre las personas que observa se encuentra Tom Wachowski, el sheriff de Green Hills. Sonic admira a Tom porque lo considera una persona valiente y buena. También observa a Maddie, la esposa de Tom, y a otros habitantes del pueblo. Sin embargo, Sonic no se atreve a acercarse demasiado a nadie porque tiene miedo de revelar su verdadera identidad. Durante mucho tiempo, Sonic intenta entretenerse solo. Corre por las carreteras, juega con objetos que encuentra y observa películas y programas de televisión. Incluso llega a inventarse una especie de familia y una vida social imaginaria. Aunque aparentemente disfruta de su libertad, en realidad está profundamente solo. Su mayor deseo es tener amigos y formar parte de una familia. Esta soledad es uno de los aspectos más importantes del personaje, porque demuestra que sus enormes poderes no pueden solucionar una necesidad emocional tan básica como sentirse acompañado. El problema comienza cuando Sonic experimenta un momento de frustración y tristeza. Sus emociones hacen que pierda el control de su velocidad y genere una enorme descarga de energía. Esta descarga provoca un apagón de gran magnitud en varias zonas de Estados Unidos. El gobierno interpreta el incidente como una amenaza desconocida y decide investigar qué lo provocó. Para solucionar el problema, las autoridades recurren a un científico extremadamente inteligente y excéntrico llamado el Dr. Robotnik. El Dr. Edo Robotnik es presentado como un hombre brillante, arrogante y obsesionado con la tecnología. Tiene una personalidad extraña y poco convencional y considera que casi todas las demás personas son inferiores a él. El gobierno lo contrata porque creen que puede descubrir el origen del apagón. Robotnik llega a Green Hills con sofisticados equipos tecnológicos y rápidamente comienza a buscar la fuente de la energía que provocó el incidente. No tarda demasiado en descubrir que existe una criatura responsable del fenómeno. Mientras tanto, Sonic comprende que ya no puede permanecer escondido. Encuentra una solución para escapar del planeta utilizando sus anillos, pero descubre que ha perdido su bolsa de anillos. Sin ellos, no puede abrir un portal para marcharse. En ese momento decide entrar en contacto con Tom. Sonic se acerca a la casa de Tom y accidentalmente termina revelándose ante él. Tom queda completamente sorprendido al descubrir que el extraño ser azul que ha visto es real. Sonic intenta convencerlo de que lo ayude a recuperar sus anillos, que están en otro lugar. Tom inicialmente piensa que Sonic es peligroso y no sabe qué hacer con él. Sin embargo, termina aceptando ayudarlo. Así comienza una relación que se convierte en el centro emocional de la película. Tom y Sonic son personajes muy diferentes. Tom es un adulto que quiere abandonar Green Hills para convertirse en policía en una ciudad más grande, mientras que Sonic es un joven impulsivo,
divertido y solitario que necesita desesperadamente un amigo. A pesar de sus diferencias, ambos comienzan a desarrollar una amistad genuina. Los dos emprenden un viaje para recuperar los anillos. Durante el camino, Sonic habla constantemente y hace bromas, mientras Tom intenta entender la situación en la que se ha metido. Sonic utiliza su velocidad para divertirse y también para hacer cosas que normalmente serían imposibles. La película utiliza estas escenas para mostrar sus habilidades y crear momentos cómicos. Al mismo tiempo, Tom comienza a comprender que Sonic no es simplemente una criatura con poderes extraordinarios, sino alguien que ha pasado años completamente solo. La situación se complica cuando Robotnik descubre la existencia de Sonic. Al científico le interesa especialmente la energía que produce el erizo y quiere capturarlo para estudiar sus poderes. Para localizarlo, utiliza dispositivos tecnológicos cada vez más avanzados. Robotnik considera a Sonic un fenómeno científico excepcional y está dispuesto a hacer cualquier cosa para atraparlo. A diferencia de Tom, que empieza a verlo como un amigo, Robotnik únicamente ve a Sonic como un objeto que puede ser investigado y utilizado. Durante el viaje, Sonic también revela cuánto desea tener una vida normal. Habla de sus deseos, de las personas que ha observado desde lejos y de su necesidad de encontrar un lugar al que pueda llamar hogar. Tom comienza a sentirse responsable de él. Aunque al principio solamente quería resolver el problema y volver a su vida, empieza a considerar a Sonic como alguien que necesita protección. La relación entre ambos se transforma gradualmente en una especie de amistad familiar. Uno de los momentos más importantes ocurre cuando Sonic y Tom llegan a San Francisco. Allí se encuentra el lugar donde Sonic necesita recuperar sus anillos. Sonic está emocionado porque cree que finalmente podrá escapar y ponerse a salvo. Sin embargo, la situación cambia cuando Robotnik aparece y vuelve a perseguirlo. El científico utiliza sus máquinas y drones para intentar detener al erizo, dando lugar a varias persecuciones. Robotnik demuestra que es mucho más peligroso de lo que Sonic esperaba. Sus conocimientos científicos le permiten analizar los movimientos del erizo y desarrollar tecnología capaz de seguirle el ritmo. Sonic puede correr a velocidades increíbles, pero Robotnik utiliza inteligencia y tecnología para compensar esa diferencia. De esta manera, la película establece un enfrentamiento entre la velocidad natural de Sonic y la tecnología creada por Robotnik. Finalmente, Sonic consigue sus anillos, pero el conflicto entre él y Robotnik llega a un punto crítico. Durante la confrontación, Sonic resulta herido y queda emocionalmente destruido. Robotnik consigue demostrar que puede hacerle daño a pesar de sus poderes. Tom interviene para protegerlo, demostrando que su relación ya se ha convertido en una verdadera amistad. Sonic comprende entonces que no está solo y que existe alguien dispuesto a arriesgarse por él. La película también desarrolla un cambio importante en Tom. Al comienzo, Tom está decidido a abandonar Green Hills porque piensa que necesita marcharse para conseguir una vida más importante. Sin embargo, su aventura con Sonic cambia su perspectiva. Comprende que ser un buen policía y una buena persona no depende necesariamente de vivir en una gran ciudad. Lo verdaderamente importante es proteger a quienes necesitan ayuda y estar dispuesto a hacer lo correcto. El enfrentamiento final entre Sonic y Robotnik se produce cuando el villano obtiene acceso a una cantidad extraordinaria de energía. Robotnik utiliza esa energía para potenciar su tecnología y consigue perseguir a Sonic por diferentes lugares a una velocidad increíble. Sonic y Robotnik atraviesan distintos escenarios en una persecución que mezcla acción, humor y efectos visuales. Sonic utiliza su velocidad y su inteligencia para intentar escapar, pero Robotnik continúa persiguiéndolo. En el momento decisivo, Sonic consigue superar sus propios límites gracias a la ayuda de Tom. En lugar de luchar únicamente por sobrevivir, Sonic lucha para proteger a la persona que considera su amigo. Esto representa una evolución importante del personaje. Al principio de la película, Sonic utiliza su velocidad principalmente para escapar y esconderse. Al final, utiliza sus poderes para proteger a alguien más.
Su velocidad deja de ser simplemente una habilidad extraordinaria y se convierte en una herramienta para defender a quienes quiere. Sonic consigue derrotar a Robotnik y enviarlo a un planeta extraño utilizando uno de los anillos. Robotnik termina atrapado en un mundo misterioso, pero conserva parte de su tecnología y su obsesión con Sonic. Aunque parece derrotado, su destino deja abierta la posibilidad de que pueda regresar en una futura aventura. Su comportamiento también deja claro que la derrota no ha cambiado su personalidad. Continúa obsesionado con demostrar su superioridad y encontrar una forma de regresar. Después de la batalla, Sonic finalmente consigue lo que siempre había querido, un hogar. Tom y Maddie deciden permitir que Sonic permanezca con ellos. En lugar de seguir viviendo escondido, Sonic puede formar parte de una familia. Para él, esto significa mucho más que simplemente tener un lugar donde dormir. Por primera vez puede sentirse verdaderamente aceptado. Tom también ha cambiado, porque ahora comprende que su vida tiene un propósito diferente al que imaginaba al principio. El final muestra a Sonic viviendo con Tom y Maddie en Green Hills. La película termina estableciendo una nueva dinámica familiar en la que Sonic puede vivir de manera más libre. Ya no necesita esconderse completamente del mundo ni sentirse obligado a estar solo. Ha encontrado personas que lo aceptan por quien es y que están dispuestas a protegerlo. Sin embargo, una escena posterior a los créditos introduce una importante pista sobre el futuro. Se muestra que el propio mundo de Sonic todavía tiene secretos y que otros personajes podrían llegar a aparecer. En particular, la aparición de Tal sugiere que Sonic no estará solo durante mucho tiempo. Esta escena sirve como una conexión directa con el universo de los videojuegos y prepara el terreno para futuras películas. En términos generales, Sonic the Hedgehog no trata únicamente sobre un personaje que corre a velocidades imposibles. Su historia gira principalmente alrededor de la soledad y de la búsqueda de un lugar al que pertenecer. Sonic comienza la película teniendo poderes extraordinarios, pero careciendo de algo mucho más importante, una familia y amigos. Su viaje demuestra que incluso alguien con capacidades increíbles puede sentirse vulnerable cuando está completamente solo. La relación entre Sonic y Tom es especialmente importante porque ambos personajes se ayudan mutuamente. Sonic necesita a Tom para aprender qué significa tener una familia y confiar en otra persona. Tom, por su parte, necesita a Sonic para descubrir que su verdadera importancia no depende de conseguir un trabajo prestigioso o abandonar su pequeño pueblo. Los dos terminan creciendo gracias a su amistad. Robotnik funciona como el principal antagonista porque representa exactamente lo contrario de esa idea. Él tiene una inteligencia extraordinaria, pero no posee vínculos emocionales saludables con otras personas. Utiliza a los demás como herramientas y considera que su inteligencia lo hace superior. Mientras Sonic aprende que la amistad y la familia son fundamentales, Robotnik se hunde cada vez más en su obsesión por el poder y la superioridad. Por eso, el conflicto de la película puede interpretarse de dos maneras. En la superficie, se trata de una persecución entre un erizo supersónico y un científico genial que quiere capturarlo. Pero debajo de las escenas de acción existe una historia sobre un joven que busca un hogar. Sonic comienza huyendo de todos porque teme ser descubierto, pero termina entendiendo que confiar en otras personas puede ser mucho más importante que mantenerse siempre a salvo. En conclusión, Sonic the Hedgehog presenta una aventura entretenida que adapta al personaje de los videojuegos a un contexto moderno y realista. La película combina humor, acción, ciencia ficción y momentos emocionales mientras cuenta la transformación de Sonic desde un personaje solitario y asustado hasta alguien capaz de confiar en los demás y luchar por las personas que quiere. Su encuentro con Tom cambia completamente su vida y le permite descubrir algo que ningún poder especial podía darle, un verdadero hogar. La derrota de Robotnik resuelve el conflicto principal, pero la aparición de nuevos personajes al final deja preparada la historia para futuras aventuras. En esencia, la película muestra que tener una gran velocidad puede permitirte escapar de casi cualquier peligro, pero encontrar personas que te quieran y acepten es lo que realmente permite dejar de huir. Sonic the Hedgehog
estrenada en 2020 y dirigida por Chad Fowler, cuenta con un reparto que combina actores de cine y televisión con reconocidos intérpretes de voz. La película mezcla personajes humanos con personajes creados mediante animación digital, por lo que el trabajo de los actores no consiste solamente en actuar frente a una cámara. En el caso de Sonic, por ejemplo, Van Schwartz presta su voz y personalidad al personaje, mientras que el equipo de efectos visuales se encarga de crear al erizo mediante animación por computadora. El resultado es una combinación entre interpretación, voz, efectos especiales y captura de personalidad que permite que Sonic parezca un personaje real dentro del mundo de la película. El protagonista es Sonic, interpretado mediante la voz por Van Schwartz. Schwartz es un actor, comediante y actor de voz estadounidense conocido por su capacidad para interpretar personajes rápidos, enérgicos y con un fuerte sentido del humor. En la película, su trabajo es fundamental porque Sonic habla constantemente, hace bromas, expresa emociones y necesita transmitir tanto entusiasmo como vulnerabilidad. La interpretación de Schwartz ayuda a establecer la personalidad de Sonic desde los primeros minutos. El personaje es divertido, impulsivo, curioso y extremadamente activo, pero detrás de esa energía existe una profunda sensación de soledad. La actuación de Van Schwartz también resulta importante porque Sonic no es simplemente un personaje cómico. A lo largo de la historia, el erizo pasa por diferentes emociones. Al principio intenta parecer seguro de sí mismo y utiliza el humor para ocultar que está solo. Después comienza a sentir miedo cuando descubre que las autoridades y el Dr. Robotnik lo están buscando. Finalmente, desarrolla una relación de amistad muy cercana con Tom. Schwartz tiene que transmitir todos esos cambios únicamente principalmente mediante su voz y su interpretación vocal. Sus cambios de tono permiten que el público comprenda cuando Sonic está emocionado, asustado, triste, enfadado o feliz. James Marsden interpreta a Tom Wachowski, uno de los personajes humanos más importantes de la película. Tom es el sheriff de Green Hills y representa la figura humana que se convierte en el principal compañero de Sonic. Marsden aporta una actuación más tranquila que sirve como contraste con la enorme energía del protagonista. Mientras Sonic habla rápidamente, hace bromas y actúa impulsivamente, Tom suele intentar mantener la calma y encontrar soluciones prácticas a los problemas. El trabajo de James Marsden es especialmente importante para la relación central de la película. Tom comienza sin saber que Sonic existe y, cuando descubre al erizo, su primera reacción es de sorpresa y preocupación. Sin embargo, poco a poco comienza a comprender que Sonic no es una amenaza, sino un ser que necesita ayuda. Marsden interpreta esta transformación de manera gradual. Tom pasa de considerar la situación como un problema que debe resolver a preocuparse realmente por Sonic. Al final, se convierte prácticamente en una figura familiar para él. Tom también tiene su propio conflicto personal. Al principio quiere abandonar Green Hills y trasladarse a San Francisco porque considera que trabajar como policía allí representaría una oportunidad mejor para su carrera. Sin embargo, su experiencia con Sonic cambia sus prioridades. James Marsden interpreta este cambio de manera que el personaje no parece transformarse de repente, sino que aprende progresivamente qué significa realmente ayudar a alguien. Su relación con Sonic termina siendo una de las partes emocionales más importantes de la película. Tika Sumpter interpreta a Mary Wachowski, la esposa de Tom. Maddie es una veterinaria inteligente, independiente y decidida. Aunque no participa desde el comienzo en todas las aventuras de Sonic, su presencia es importante para completar la vida familiar de Tom. Sumpter interpreta a Maddie como una persona práctica que sabe enfrentarse a situaciones complicadas y que no depende de otras personas para tomar decisiones. Cuando Maddie descubre la existencia de Sonic, su reacción contribuye a ampliar la idea de que el erizo puede formar parte de una familia. A diferencia de los científicos y agentes que quieren estudiar o capturar a Sonic, Maddie llega a verlo como alguien que necesita protección. Tika Sumpter aporta una interpretación equilibrada entre comedia y sensibilidad.
Su personaje también ayuda a mostrar que Tom no está completamente solo y que la relación entre los tres puede convertirse en una verdadera familia. Gene Kelly interpreta al principal villano de la película, el Dr. Ido Robotnik. Este personaje es conocido en los videojuegos como uno de los enemigos tradicionales de Sonic, aunque en la película se presenta inicialmente como un científico excéntrico llamado Robotnik. Gene Kelly resulta especialmente adecuado para el papel porque su estilo de actuación combina humor físico, gestos exagerados, energía y una personalidad muy particular. La interpretación de Kelly es uno de los elementos más llamativos de la película. Robotnik es extremadamente inteligente, pero también arrogante y obsesivo. Considera que su inteligencia lo coloca por encima de los demás y tiene poca paciencia con las personas que considera inferiores. Kelly utiliza movimientos exagerados, expresiones faciales y una gran cantidad de energía para hacer que Robotnik sea al mismo tiempo amenazante y cómico. El trabajo de Jim Carrey también establece una diferencia importante entre Robotnik y Sonic. Ambos son personajes muy enérgicos y extraordinarios, pero utilizan sus capacidades de manera diferente. Sonic posee poderes naturales y busca principalmente sobrevivir y encontrar un hogar, mientras que Robotnik utiliza su inteligencia científica para controlar y dominar. La obsesión de Robotnik con Sonic aumenta a medida que descubre el potencial de la energía del erizo. Kelly también tiene numerosas escenas en las que puede utilizar su estilo de comedia física. Robotnik baila, hace movimientos extraños, habla de manera exagerada y reacciona de formas impredecibles. Sin embargo, debajo del humor existe un personaje peligroso. Su inteligencia le permite crear máquinas capaces de seguir los movimientos de Sonic, y su deseo de capturarlo se vuelve cada vez más intenso. La actuación de Kelly ayuda a mantener ese equilibrio entre villano y personaje cómico. Natasha Rothwell interpreta a Rachel, la hermana de Maddie. Rachel no confía demasiado en Tommy al principio, considera que la relación de su hermana con él no es ideal. Su personaje aporta una perspectiva diferente sobre la vida de Tom y Maddie. Mientras Tom está involucrado directamente en la aventura con Sonic, Rachel aparece principalmente en situaciones relacionadas con la familia y las relaciones personales. Rothwell utiliza principalmente la comedia para construir a Rachel. El personaje tiene opiniones muy claras y no duda en expresar lo que piensa. Su presencia añade humor a las escenas familiares y permite que la película tenga momentos de descanso entre las persecuciones y enfrentamientos. Rachel también ayuda a mostrar que la vida de Tom ya tenía problemas y relaciones complejas antes de que Sonic apareciera. Adam Pally interpreta a Wade Whipple, un oficial de policía de Green Hills y compañero de Tom. Wade es un personaje secundario, pero tiene una función importante dentro del ambiente cómico de la película. Pally interpreta a Wade como una persona amable, algo ingenua y menos segura que Tom. La relación entre ambos policías proporciona varias escenas humorísticas. Wade también representa la vida cotidiana de Green Hills. Mientras Tom está destinado a convertirse en una figura central dentro de la aventura, Wade continúa siendo parte del pequeño pueblo. Adam Pally utiliza un estilo de comedia sencillo que complementa el tono de la película. Su personaje no tiene los poderes de Sonic ni la inteligencia tecnológica de Robotnik, pero sirve como una presencia humana normal dentro de una historia llena de acontecimientos extraordinarios. Lee McDowell interpreta al agente Stone, uno de los colaboradores más cercanos del Dr. Robotnik. Stone acompaña a Robotnik durante buena parte de la investigación y sirve como una especie de asistente frente a la personalidad extremadamente dominante del científico. La relación entre ambos tiene un componente cómico porque Robotnik suele tratar a Stone de manera bastante peculiar. El trabajo de McDowell consiste principalmente en reaccionar ante las acciones y comentarios de Robotnik. Stone funciona como un contraste frente al comportamiento extravagante de su jefe. Mientras Robotnik se comporta de manera exagerada, Stone suele responder con una actitud más contenida. Esta diferencia crea situaciones humorísticas. Aunque Stone no es el protagonista de la historia, su presencia ayuda a desarrollar el mundo de Robotnik y su entorno profesional.
Neale Macedonogh interpreta al Mayor Bennington, un militar que participa en los esfuerzos para investigar la misteriosa descarga de energía que provoca el problema inicial de la película. Su personaje representa la respuesta oficial del gobierno ante la aparición de Sonic. Bennington es mucho más serio que varios de los personajes principales y sirve para recordar que la existencia de una criatura con poderes extraordinarios representa una amenaza desconocida para las autoridades. Macedonogh aporta una interpretación firme y seria que contrasta con la comedia de Sonic y Robotnik. Su personaje no tiene una relación personal con el erizo y, desde su perspectiva, Sonic es principalmente una amenaza que debe ser localizada. Esto ayuda a explicar por qué Sonic tiene tanto miedo de ser descubierto y por qué ha pasado tanto tiempo escondido. Frank C. Turner interpreta a Crazy Carl, uno de los habitantes de Green Hills. Crazy Carl es conocido por sus teorías sobre la existencia de una criatura misteriosa que vive cerca del pueblo. Su personaje funciona principalmente como una referencia humorística al misterio que rodea a Sonic. Durante mucho tiempo, nadie cree completamente sus historias, pero el público sabe que algunas de sus sospechas están relacionadas con la realidad. Turner utiliza una interpretación cómica y excéntrica para hacer que Carl destaque entre los demás habitantes. Aunque es un personaje secundario, representa de alguna manera la curiosidad que existe en el pueblo sobre los acontecimientos extraños que suceden alrededor de Sonic. Kalinos Augnisei también forma parte del reparto y tiene una importancia especial para los seguidores de los videojuegos. Ella interpreta a Miles Talsprover, conocido simplemente como Tals. Su participación aparece principalmente en una escena posterior a los créditos. Tals es uno de los personajes más conocidos del universo de Sonic y su aparición funciona como una introducción para futuras aventuras. La participación de Osa Augnisei resulta especialmente significativa porque ella ya había interpretado a Tals en diferentes producciones relacionadas con la franquicia. Por eso, su voz proporciona continuidad entre distintas versiones del personaje. En la película, la aparición de Tals no desarrolla todavía una historia completa, pero deja claro que Sonic podría encontrarse con nuevos aliados en el futuro. Además de los personajes principales, la película cuenta con numerosos actores secundarios que ayudan a construir el mundo humano en el que Sonic se encuentra. Estos personajes incluyen policías, militares, habitantes de Green Hills, empleados y otras personas que aparecen durante el viaje de Sonic y Tom. Aunque sus papeles son pequeños, son importantes para hacer que el mundo de la película parezca una comunidad real. Uno de los aspectos más interesantes del reparto es la combinación entre actores reales y personajes digitales. Sonic no está físicamente presente durante la filmación como un actor convencional, por lo que los intérpretes humanos deben actuar frente a un personaje que posteriormente será incorporado mediante efectos visuales. James Marsden, Taka Sumpter y los demás actores tienen que imaginar dónde está Sonic y reaccionar ante él de manera convincente. Este proceso requiere coordinación entre los actores, el director y el equipo encargado de los efectos visuales. El trabajo de Ben Schwartz es diferente porque su actuación se centra principalmente en la voz. Sin embargo, su interpretación define muchos aspectos de la personalidad de Sonic. La voz debe coincidir con los movimientos, expresiones y acciones que posteriormente se crean digitalmente. Por eso, el personaje final es el resultado del trabajo conjunto entre Schwartz y los artistas de animación. Sonic the Hedgehog, estrenada en 2020, es una película de aventuras, comedia y ciencia ficción basada en uno de los personajes más conocidos de los videojuegos. La película lleva al famoso erizo azul desde el mundo de los videojuegos hasta un entorno de acción real, donde debe enfrentarse a un científico excéntrico mientras intenta encontrar un lugar al que pertenecer. Aunque no es una película especialmente profunda ni pretende revolucionar el género de las adaptaciones de videojuegos, consigue ofrecer una experiencia entretenida, divertida y bastante accesible para públicos de diferentes edades. Su mayor virtud está en comprender qué tipo de película necesita ser una aventura familiar rápida, colorida y llena de humor. Uno de los aspectos más interesantes de la película es que su producción tuvo que superar un problema importante incluso antes de su estreno.
El diseño inicial de Sonic generó una reacción muy negativa entre muchos espectadores debido a su apariencia. El personaje fue rediseñado antes del estreno para acercarlo mucho más a la imagen conocida de los videojuegos. Este cambio terminó siendo una decisión muy positiva para la película, porque permitió que Sonic tuviera una apariencia más atractiva y reconocible. El resultado final combina suficientemente bien la estética del personaje original con el mundo real en el que se desarrolla la historia. La película comienza presentando a Sonic como un personaje extraordinariamente rápido, pero también muy solitario. Esta combinación funciona bien porque evita que el protagonista sea simplemente una criatura con superpoderes. Sonic tiene una personalidad muy humana. Quiere tener amigos, desea sentirse aceptado y necesita encontrar un lugar donde pueda vivir tranquilamente. Aunque utiliza el humor para esconder sus sentimientos, la película deja claro que su mayor problema no es escapar de los enemigos, sino superar su aislamiento. La historia sigue una estructura bastante sencilla. Sonic vive escondido en Green Hills, Montana, hasta que una descarga de energía provocada accidentalmente por él llama la atención de las autoridades. El gobierno recurre entonces al Dr. Robotnik, un científico extremadamente inteligente y excéntrico. Sonic intenta escapar, pero necesita recuperar sus anillos para poder viajar a otro mundo. Durante esta situación conoce a Tom Wachowski, el sheriff del pueblo, y ambos terminan emprendiendo un viaje juntos. A partir de ahí, la película se convierte en una aventura de carretera llena de persecuciones, bromas y enfrentamientos. La historia no es particularmente complicada, y eso puede considerarse tanto una ventaja como una desventaja. Para espectadores que buscan una película ligera, la sencillez funciona perfectamente. La trama avanza con rapidez y rara vez se queda demasiado tiempo en una parte. Sin embargo, quienes esperan una historia compleja o llena de giros sorprendentes probablemente encontrarán la película bastante predecible. Desde el principio resulta relativamente fácil imaginar que Sonic y Tom terminarán desarrollando una amistad y que Robotnik será derrotado. A pesar de esta previsibilidad, la relación entre Sonic y Tom es uno de los mejores elementos de la película. James Marsden interpreta a Tom como un personaje tranquilo y razonable, mientras que Ben Schwartz proporciona la voz de Sonic con una energía constante. La diferencia entre ambos genera buena parte de la comedia. Sonic habla mucho, se mueve constantemente y actúa impulsivamente, mientras que Tom intenta mantener el control de una situación que se vuelve cada vez más absurda. La amistad entre ambos también aporta el corazón emocional de la película. Tom comienza ayudando a Sonic casi por accidente, pero poco a poco se da cuenta de que el erizo necesita algo más que protección. Necesita una familia y alguien en quien confiar. Sonic, por su parte, ayuda a Tom a comprender mejor qué quiere realmente de su propia vida. Por eso, aunque la película está llena de carreras y explosiones, su historia central trata sobre dos personajes que se ayudan mutuamente a superar sus inseguridades. Ben Schwartz realiza un trabajo muy adecuado como voz de Sonic. El personaje tiene una enorme cantidad de diálogo y necesita transmitir emociones muy diferentes. Schwartz consigue que Sonic resulte divertido sin convertirlo completamente en un personaje molesto. Sonic puede ser inmaduro e impulsivo, pero también demuestra vulnerabilidad. Cuando está solo, la película permite ver una faceta más sensible que hace que el público pueda comprenderlo. James Marsden también es una elección acertada para interpretar a Tom. Su actuación proporciona estabilidad a la película. Si todos los personajes fueran tan exagerados como Sonic o Robotnik, el resultado podría resultar agotador. Tom funciona como el personaje que mantiene los pies en la tierra. Su reacción ante los acontecimientos ayuda al público a comprender lo absurdas que son algunas situaciones. Sin embargo, uno de los aspectos que más destaca es Jim Carrey como el Dr. Robotnik. Cady regresa a un tipo de comedia física y exagerada que recuerda a algunas de sus interpretaciones más famosas. Robotnik es extremadamente inteligente, arrogante, egocéntrico y excéntrico.
Kerry aprovecha todas estas características para crear un villano que resulta entretenido incluso cuando está haciendo cosas terribles. Robotnik no es un villano especialmente complejo. Sus motivaciones son bastante sencillas. Quiere capturar a Sonic, estudiar su energía y demostrar su superioridad. Pero la película nunca intenta presentarlo como un antagonista dramático y profundamente psicológico. Su función principal es divertir, generar conflictos y proporcionar un enemigo capaz de desafiar a Sonic. Desde ese punto de vista, funciona bastante bien. Las escenas de Jim Carrey son probablemente algunas de las más divertidas de la película. Sus gestos, movimientos y diálogos exagerados encajan con el tono de aventura familiar. En ocasiones, incluso parece que Robotnik pertenece a una película diferente, porque su estilo de comedia es mucho más exagerado que el de los demás personajes. Para algunos espectadores esto puede resultar demasiado, pero para otros será precisamente una de las mejores razones para disfrutar de la película. Otro punto fuerte son los efectos visuales. Sonic es un personaje completamente digital que interactúa constantemente con actores reales y escenarios reales. La versión final del personaje se integra razonablemente bien en el mundo de la película. Sus movimientos son fluidos y su velocidad está representada de manera visualmente atractiva. Las escenas en las que Sonic utiliza sus poderes ofrecen algunos de los momentos más espectaculares de la película. La velocidad de Sonic también se utiliza de manera creativa. La película no se limita a decir que es rápido, sino que muestra cómo percibe el mundo cuando se mueve a velocidades extraordinarias. En varias escenas, el tiempo parece detenerse para todos excepto para él. Esto permite crear momentos cómicos y de acción en los que Sonic puede examinar una situación completa antes de que los demás personajes tengan tiempo de reaccionar. Las escenas de acción son entretenidas, aunque no siempre sorprenden. Hay persecuciones, combates, explosiones y enfrentamientos con máquinas creadas por Robotnik. La película utiliza la velocidad de Sonic como elemento central de la acción y consigue que sus habilidades sean fáciles de entender incluso para alguien que nunca haya jugado a los videojuegos. No es necesario conocer la franquicia para disfrutar de estas escenas. El humor es otro componente fundamental. Sonic the Hedgehog utiliza bromas visuales, referencias a la cultura popular, comentarios rápidos y situaciones absurdas. Sonic funciona especialmente bien como personaje cómico porque su personalidad combina inocencia, entusiasmo y una enorme confianza en sí mismo. Algunas bromas son bastante simples y otras pueden sentirse demasiado infantiles para determinados espectadores. Sin embargo, el tono general es adecuado para una película familiar. Una de las mayores fortalezas de la película es precisamente que no exige conocimientos previos. Los espectadores que conocen los videojuegos reconocerán elementos, personajes y referencias, mientras que quienes nunca han jugado un juego de Sonic pueden entender perfectamente la historia. La película utiliza la franquicia como base, pero no obliga al público a conocer toda su historia. También existen algunos aspectos negativos. El principal problema es que la trama resulta bastante predecible. La estructura sigue muchos elementos habituales de las películas familiares de aventuras. El protagonista tiene un problema, conoce a un compañero, ambos emprenden un viaje, aparece un villano, los personajes tienen un conflicto y finalmente se enfrentan al enemigo. La película cumple eficazmente con esta estructura, pero rara vez la reinventa. Los personajes secundarios tampoco reciben siempre suficiente desarrollo. Tom y Sonic tienen bastante espacio para construir su relación, pero otros personajes quedan principalmente como recursos cómicos o narrativos. Maddie, por ejemplo, tiene una personalidad interesante, pero podría haber tenido una participación mayor en la aventura. Lo mismo ocurre con varios personajes de Green Hills. Otro pequeño problema es que algunos elementos del mundo de Sonic se presentan de forma bastante superficial. La película introduce conceptos como los anillos, los diferentes mundos y los poderes de Sonic, pero no siempre explica profundamente su origen. Esto probablemente es intencional, porque la película busca mantener un ritmo rápido y dejar espacio para futuras historias. Sin embargo,
algunos espectadores podrían querer conocer más detalles sobre el universo del personaje. La duración de la película es relativamente cómoda y contribuye a su ritmo. No se siente excesivamente larga. La historia avanza rápidamente de una situación a otra y evita grandes periodos de aburrimiento. Para una película familiar de aventuras, esto es una ventaja importante. Hay suficientes escenas de acción para mantener la atención y suficientes momentos de diálogo para desarrollar la relación entre los personajes. La música y el diseño general también contribuyen al ambiente de aventura. La película intenta transmitir energía y diversión en casi todo momento. Visualmente, los colores son vivos y las escenas protagonizadas por Sonic aprovechan bien el contraste entre el personaje azul y los escenarios reales. Todo está diseñado para ofrecer una experiencia accesible y entretenida. Desde el punto de vista de una adaptación de videojuego, Sonic the Hedgehog resulta especialmente interesante porque no intenta copiar literalmente un juego concreto. En lugar de eso, toma elementos conocidos del personaje y construye una historia nueva alrededor de ellos. Sonic conserva sus características esenciales: velocidad, personalidad juguetona, anillos, habilidades especiales y enfrentamiento con Robotnik. Al mismo tiempo, la película crea un escenario diferente para permitir que el personaje interactúe con seres humanos. Para los seguidores de Sonic, existen numerosos detalles que pueden resultar agradables. La presencia de Robotnik, los anillos, las referencias a otros elementos de la franquicia y la aparición de Tails al final demuestran que los creadores estaban pensando en el universo más amplio del personaje. Estas referencias no dominan la historia, pero ofrecen recompensas adicionales para quienes conocen los videojuegos. Entonces, ¿vale la pena ver Sonic the Hedgehog? La respuesta general es sí, especialmente si buscas una película entretenida y ligera. No es necesario considerarla una obra maestra para reconocer que funciona bien dentro de lo que intenta hacer. Es una aventura familiar divertida, con un protagonista carismático, un villano entretenido, buenos efectos visuales y una relación central que proporciona emoción. Para los fans de Sonic, la película merece todavía más atención porque representa una adaptación bastante respetuosa después de los problemas iniciales con el diseño del personaje. La nueva apariencia de Sonic es mucho más cercana a la versión que los espectadores esperaban y su personalidad mantiene el espíritu alegre y rápido asociado con el personaje. Para alguien que nunca haya jugado un videojuego de Sonic, también puede ser una buena opción. La historia es sencilla, los personajes se presentan claramente y no se necesita conocer el material original. Es una película que puede verse como una aventura independiente y disfrutarse simplemente por sus personajes y situaciones cómicas. Por otro lado, si el espectador busca una película dramática, extremadamente profunda o con una trama llena de sorpresas, probablemente encontrará limitaciones. Sonic the Hedgehog no pretende ser ese tipo de producción. Su objetivo principal es divertir. Los temas emocionales existen, especialmente la soledad de Sonic y la transformación de Tom, pero están integrados dentro de una aventura de ritmo rápido. En mi valoración general, Sonic the Hedgehog es una película sólida dentro del género de entretenimiento familiar. Tiene defectos evidentes, especialmente una historia predecible y algunos personajes secundarios poco desarrollados, pero sus virtudes compensan ampliamente esas debilidades. La química entre Sonic y Tom funciona, Jim Carrey disfruta claramente interpretando a Robotnik, la acción es entretenida y el personaje principal resulta simpático. La película también consigue algo importante, hace que el público quiera conocer más de Sonic después de terminarla. La aparición de Tails al final y las posibilidades que deja abiertas para futuras aventuras hacen que la historia parezca el comienzo de un universo cinematográfico más grande. Esto permite que la película funcione no solo como una aventura individual, sino también como el punto de partida de una franquicia. En conclusión, Sonic the Hedgehog 2020 sí vale la pena verla, especialmente para familias, seguidores de los videojuegos y espectadores que disfrutan de películas de aventuras y comedia. No es perfecta y no ofrece una historia revolucionaria, pero sabe utilizar sus mejores elementos.
Sonic es un protagonista carismático, Tom aporta una dimensión emocional, Robotnik proporciona gran parte del humor y las escenas de acción mantienen un buen ritmo. La película es divertida, accesible y suficientemente emocionante como para recomendarla. Si hubiera que resumir la experiencia en una sola idea, sería que Sonic the Hedgehog es una película que prioriza la diversión sobre la profundidad y que, precisamente por eso, funciona. No intenta ser una obra cinematográfica complicada, quiere contar una aventura entretenida sobre un personaje querido que busca un hogar y encuentra una amistad inesperada. Para una película basada en un videojuego, conseguir que tanto los fans como los espectadores nuevos se diviertan ya es un logro considerable. Por eso, aunque no sea imprescindible para todos los públicos, es una película recomendable para pasar un buen rato y merece una oportunidad. Sonic the Hedgehog 2020 es una película que depende enormemente de los efectos visuales porque su protagonista no es un personaje humano interpretado físicamente por un actor, sino una criatura digital creada mediante CGI. La película combina escenarios y actores reales con un personaje generado por computadora, además de numerosas máquinas, explosiones, transformaciones, efectos de velocidad y escenarios digitales. Por eso, el trabajo de efectos visuales fue uno de los elementos más importantes de toda la producción. El objetivo principal no era solamente hacer que Sonic pareciera real, sino conseguir que pudiera convivir de manera convincente con los actores humanos y que sus movimientos, expresiones y emociones parecieran naturales. CGI significa imágenes generadas por computadora y forma parte de un proceso mucho más amplio conocido como VFX o efectos visuales. En una película como Sonic the Hedgehog, CGI se utiliza para crear directamente elementos digitales, mientras que los efectos visuales incluyen también la combinación de esos elementos con imágenes filmadas con cámaras reales. Sonic es el ejemplo más evidente, pero no es el único elemento digital de la película. También existen vehículos, máquinas, drones, efectos de energía, explosiones digitales, modificaciones de escenarios y diferentes elementos utilizados durante las secuencias de acción. Uno de los mayores desafíos fue conseguir que Sonic pareciera pertenecer al mundo real sin perder las características que lo hacen reconocible como personaje de videojuegos. Sonic tiene una apariencia muy estilizada, es pequeño, azul, tiene grandes ojos, guantes blancos y zapatos característicos. Traducir un diseño de videojuego a una película de acción real requiere modificar ciertos aspectos para que el personaje funcione visualmente bajo iluminación cinematográfica. El objetivo es conseguir que el público acepte que ese personaje fantástico está realmente presente en el escenario. El diseño de Sonic fue uno de los aspectos más complicados de la producción. Antes del estreno, el primer diseño presentado públicamente recibió una reacción muy negativa. Muchos espectadores consideraron que la apariencia inicial no representaba adecuadamente al personaje. La forma de la cara, los dientes, los ojos y las proporciones eran diferentes de la imagen que el público asociaba con Sonic. Como consecuencia, el equipo decidió rediseñar completamente al personaje antes del estreno. Este proceso representó un enorme esfuerzo adicional para los artistas de efectos visuales, pero terminó siendo una de las decisiones más importantes de la película. El nuevo diseño acercó a Sonic mucho más a su apariencia tradicional. Sus ojos fueron modificados, su rostro se hizo más estilizado y sus proporciones generales fueron adaptadas para parecerse al personaje conocido de los videojuegos. El resultado también consiguió que Sonic tuviera una apariencia más simpática y expresiva. Esto era especialmente importante porque el público debía sentir cariño por el protagonista. Sonic no podía parecer únicamente una criatura creada digitalmente, tenía que parecer un personaje con personalidad y emociones. El pelaje fue otro desafío técnico. Sonic está cubierto de pequeñas fibras azules y su cuerpo debía responder a la iluminación de los escenarios de una manera convincente. Los artistas tuvieron que crear un sistema digital capaz de representar su pelaje y hacer que reaccionara ante el movimiento y las condiciones de iluminación. Cuando Sonic corre, gira, salta o recibe viento, el pelo debe comportarse de forma coherente.
Si el pelaje permaneciera completamente rígido, el personaje se vería artificial. Por otro lado, si se moviera demasiado, podría parecer poco natural. La iluminación fue fundamental para integrar a Sonic con los escenarios reales. Cuando se filma a un actor humano en una habitación, la luz del lugar afecta directamente a su piel, ropa y cabello. En el caso de Sonic, los artistas digitales tuvieron que reproducir esas condiciones de iluminación sobre un personaje creado por computadora. Si Sonic aparece dentro de una habitación, sus colores, sombras y reflejos tienen que corresponder con las fuentes de luz presentes en ese espacio. Las sombras son igualmente importantes. Cuando Sonic está parado junto a Tom, debe proyectar una sombra que tenga sentido respecto a la posición de las luces. Cuando corre por una carretera bajo el sol, la sombra debe desplazarse correctamente con él. Estos detalles pueden parecer pequeños, pero son fundamentales para que el cerebro del espectador acepte la presencia del personaje. Una mala sombra o una iluminación incorrecta puede hacer que un personaje digital parezca inmediatamente separado del mundo real. Otro aspecto fundamental fue la interacción entre Sonic y los actores. James Marsden interpreta a Tom, pero durante el rodaje no tenía físicamente delante al Sonic terminado. Para que pudiera actuar de manera convincente, el equipo necesitaba establecer referencias visuales y posiciones concretas. En determinadas escenas podía existir una representación provisional del personaje, una marca o un elemento utilizado como referencia para que el actor supiera dónde mirar. Posteriormente, esos elementos podían eliminarse digitalmente y sustituirse por Sonic. Esto hace que la actuación de James Marsden tenga una dificultad particular. Cuando Tom mira a Sonic, el actor debe imaginar correctamente su altura, posición y comportamiento. También necesita reaccionar a sus movimientos y acciones como si realmente estuviera presente. Si el actor mirara ligeramente hacia una posición incorrecta, la interacción final podría resultar poco convincente. Por ello, la coordinación entre dirección, actores, animadores y especialistas de efectos visuales es esencial. La animación de Sonic también necesitó un trabajo muy detallado. Sonic es famoso por su velocidad, pero animar a un personaje extremadamente rápido presenta problemas particulares. Los animadores deben decidir cómo se mueve su cuerpo, cómo mantiene el equilibrio, cómo coloca los brazos y las piernas y cómo reacciona al detenerse. Si simplemente se aumenta la velocidad de una animación normal, el resultado puede parecer extraño. Por eso, las escenas de Sonic requieren una combinación de animación corporal, efectos de movimiento y decisiones cinematográficas. Una de las características visuales más importantes es la representación de la velocidad. La película utiliza diferentes recursos para mostrar que Sonic puede moverse a velocidades extraordinarias. En determinadas escenas, el mundo parece ralentizarse mientras Sonic continúa moviéndose rápidamente. Esto permite que el público vea lo que ocurre desde su perspectiva. Sonic puede desplazarse por una habitación, observar a otras personas y tomar decisiones mientras todos los demás parecen estar inmóviles. Estas secuencias requieren una combinación de efectos visuales, edición y animación. No basta con crear un personaje que se mueva rápidamente. Los artistas deben modificar elementos del entorno, añadir efectos de movimiento y controlar cuidadosamente el ritmo de las imágenes. El resultado tiene que transmitir la sensación de velocidad sin hacer que el público pierda completamente la capacidad de seguir la acción. El movimiento de Sonic también está inspirado en su identidad como personaje de videojuegos. Sus carreras, saltos y posturas recuerdan a sus movimientos tradicionales, pero se adaptan al lenguaje cinematográfico. En lugar de limitarse a copiar una animación de los juegos, los artistas crean movimientos que funcionan dentro de un entorno tridimensional realista. Sonic debe ser capaz de correr por carreteras, saltar sobre objetos, atravesar espacios urbanos y participar en combates. Las escenas de persecución presentan algunos de los desafíos más grandes. Cuando Sonic corre por una carretera o es perseguido por máquinas de Robotnik, existen numerosos elementos que deben coordinarse.
Los vehículos reales deben moverse correctamente, Sonic debe mantener una posición coherente y los efectos digitales deben coincidir con el movimiento de la cámara. Además, el polvo, el humo, los daños y otros efectos deben integrarse con todos los elementos. Las máquinas de Robotnik también dependen considerablemente del CGI. El personaje utiliza drones y dispositivos tecnológicos para perseguir y analizar a Sonic. Estos objetos no siempre existían físicamente durante la filmación como aparecerían en la película terminada. Los artistas digitales tenían que crear su diseño, movimiento, iluminación y destrucción. Las máquinas deben tener suficiente detalle para parecer objetos reales, pero también deben moverse de forma controlada para que las escenas de acción sean comprensibles. Robotnik representa otro desafío visual porque interactúa constantemente con tecnología digital. Gene Kelly podía trabajar con objetos físicos en algunas escenas, pero muchos elementos que aparecen alrededor de él fueron creados o modificados digitalmente. Esto requiere que los efectos visuales respeten la posición del actor y el movimiento de la cámara. Si Robotnik levanta la mano o se mueve junto a una máquina digital, el objeto debe responder correctamente a su posición. Las explosiones y los efectos de energía son otra parte importante del VFX. La historia utiliza la energía producida por Sonic como elemento narrativo. Esa energía debe tener una apariencia visual reconocible y coherente. Los artistas pueden combinar partículas digitales, iluminación, humo y otros efectos para crear la sensación de una descarga extraordinaria. Además, la energía debe iluminar el entorno de manera convincente cuando aparece cerca de objetos y personajes. El color también desempeña un papel importante. Sonic tiene un color azul intenso que debe mantenerse reconocible en diferentes escenarios. Sin embargo, la iluminación de una habitación, una carretera nocturna o un espacio exterior puede modificar la percepción del color. Los artistas deben equilibrar el azul del personaje con el ambiente para que parezca integrado sin perder su identidad visual. El trabajo de composición digital es fundamental en todo esto. La composición consiste, de manera simplificada, en combinar diferentes elementos visuales para crear una imagen final. Una toma puede contener un fondo filmado con una cámara, actores reales, Sonic generado por CGI, partículas digitales, efectos de iluminación y elementos adicionales. Todos estos componentes deben parecer parte de una misma escena. La composición debe ajustar colores, sombras, profundidad, iluminación y movimiento. La cámara también representa un desafío. Si la cámara se mueve durante el rodaje, el personaje digital debe seguir exactamente ese movimiento. Los artistas utilizan técnicas de seguimiento de cámara para reconstruir digitalmente el movimiento de la cámara real. De esta manera, pueden insertar a Sonic en la escena y hacer que permanezca correctamente colocado aunque la cámara gire, avance o se mueva rápidamente. La profundidad de campo es otro detalle importante. En una película de acción real, una cámara puede enfocar a un personaje y dejar el fondo ligeramente desenfocado. Sonic también necesita respetar ese comportamiento. Si el fondo está desenfocado pero Sonic permanece completamente nítido cuando debería estar parcialmente fuera de foco, el resultado puede parecer artificial. Por eso, los efectos visuales deben reproducir las características ópticas de la cámara. El movimiento de cámara y el desenfoque de movimiento son especialmente importantes durante las escenas de velocidad. Cuando un objeto se desplaza rápidamente, una cámara real puede producir un efecto de motion blur. Los artistas deben utilizar técnicas similares para que Sonic parezca moverse a gran velocidad. Esto contribuye a la sensación física de sus movimientos y evita que parezca simplemente una imagen digital colocada encima del escenario. A pesar de la enorme cantidad de trabajo digital, uno de los objetivos principales fue evitar que la película pareciera completamente animada. Sonic the Hedgehog utiliza escenarios reales y actores reales para crear la sensación de que el personaje fantástico existe dentro de nuestro mundo. Esta combinación es diferente de una película de animación tradicional. En una película completamente animada,
todos los elementos pueden diseñarse bajo las mismas reglas visuales. En Sonic, los artistas deben hacer que un personaje estilizado encaje dentro de imágenes cinematográficas reales. Esto explica por qué la textura y la iluminación de Sonic son tan importantes. El personaje puede tener una apariencia más caricaturesca que los humanos, pero debe respetar las condiciones físicas del entorno. Su cuerpo debe recibir luz, producir sombra, tener profundidad y responder al movimiento de la cámara. Cuanto mejor se realizan estos detalles, más fácil resulta aceptar al personaje como parte del mundo. La película también utiliza VFX para aumentar la espectacularidad de las escenas sin necesidad de construir físicamente todos los elementos. Las ciudades, vehículos, daños, explosiones y máquinas pueden modificarse digitalmente para aumentar la escala de una escena. Esto permite crear secuencias que serían extremadamente difíciles o costosas de realizar completamente de manera práctica. En conjunto, el CGI de Sonic the Hedgehog es especialmente importante porque no se limita a crear un personaje bonito. Sonic debe actuar, correr, hablar, expresar emociones, interactuar con humanos y participar en escenas de acción. Cada una de estas acciones requiere diferentes tipos de trabajo digital. Los animadores trabajan en sus movimientos, los artistas de efectos crean su pelaje y materiales, los especialistas en iluminación hacen que encaje con el escenario, los compositores combinan las imágenes y otros departamentos se encargan de diferentes aspectos técnicos. El resultado final es una integración bastante convincente entre Sonic y el mundo real. Puede que algunos efectos no sean completamente invisibles para un espectador acostumbrado a grandes producciones de Hollywood, pero el personaje funciona visualmente y, sobre todo, resulta creíble dentro de la historia. El rediseño fue crucial para conseguirlo. La versión final de Sonic es mucho más cercana a la identidad visual del personaje y al mismo tiempo está adaptada para funcionar dentro de una película de acción real. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Sonic the Hedgehog 2020 constituyen una parte esencial de su éxito. La película necesitaba crear un personaje digital que pudiera transmitir emociones, moverse a velocidades extraordinarias y compartir pantalla con actores reales sin parecer completamente fuera de lugar. El pelaje, la iluminación, las sombras, la animación, la velocidad, la composición y la integración con los escenarios fueron elementos fundamentales para conseguirlo. El aspecto más destacado del trabajo visual probablemente sea el rediseño de Sonic. Aunque implicó un esfuerzo considerable, permitió que el personaje final fuera mucho más atractivo y reconocible. A partir de ese nuevo diseño, los artistas pudieron construir un Sonic capaz de funcionar tanto como personaje de videojuego como protagonista cinematográfico. Las escenas de velocidad y acción aprovechan especialmente sus capacidades digitales, mientras que las escenas con Town demuestran la importancia de conseguir una integración natural con los actores. En definitiva, Sonic the Hedgehog demuestra que los buenos efectos visuales no consisten simplemente en crear imágenes espectaculares. Su verdadero objetivo es hacer que el público deje de pensar en cómo se creó el personaje y simplemente acepte que Sonic forma parte de la historia. Cuando Sonic corre, habla, se emociona o interactúa con Tom, el CGI deja de ser solamente una demostración tecnológica y se convierte en una herramienta narrativa. Esa es probablemente la mayor fortaleza del trabajo de VFX de la película, utilizar una enorme cantidad de tecnología para hacer que un personaje imposible parezca, dentro de su mundo cinematográfico, completamente natural. Sonic the Hedgehog fue una de las películas de videojuegos más esperadas de 2020 y terminó convirtiéndose también en un éxito comercial importante para Paramount y Sega. La película llegó a los cines después de un proceso de producción particularmente complicado, especialmente por el rediseño completo de Sonic tras la reacción negativa al primer diseño mostrado al público. A pesar de esas dificultades, el resultado económico fue positivo. La película tuvo un presupuesto estimado de aproximadamente $85 millones y consiguió recaudar alrededor de $319,7 millones en todo el mundo,
una cifra considerable teniendo en cuenta que su recorrido cinematográfico quedó afectado por la pandemia de COVID-19. El estreno cinematográfico se produjo en febrero de 2020. En Estados Unidos y Canadá, la película llegó a los cines el 14 de febrero, coincidiendo con el fin de semana del Día de San Valentín. Esta fecha resultó bastante favorable porque permitió que la película atrajera tanto a familias como a jóvenes y seguidores de los videojuegos. Su estreno doméstico fue especialmente fuerte, consiguió aproximadamente $58 millones durante su primer fin de semana en Estados Unidos y Canadá. Ese resultado demostró que existía un interés considerable por ver al personaje de Sonic en la gran pantalla. El rendimiento inicial fue particularmente significativo porque Sonic the Hedgehog consiguió establecer un nuevo nivel de éxito para las adaptaciones cinematográficas de videojuegos en el mercado norteamericano de aquella época. La película superó las expectativas iniciales y comenzó su recorrido comercial con una gran cantidad de espectadores. Para Paramount, esto fue importante porque el estudio había afrontado anteriormente varios proyectos de alto presupuesto con resultados decepcionantes. El éxito de Sonic proporcionó una producción comercialmente segura en un momento en el que el estudio necesitaba títulos capaces de atraer al público. Durante su segundo fin de semana, la película continuó teniendo un rendimiento sólido. Consiguió aproximadamente $26,3 millones adicionales en Estados Unidos y Canadá, manteniéndose en el primer puesto de la taquilla. Para una película de este tipo, conservar una posición tan fuerte después del estreno indicaba que no dependía únicamente de la curiosidad inicial. El público que había visto la película parecía estar respondiendo favorablemente y el boca a boca ayudó a mantener su presencia en los cines. Uno de los datos más importantes de su recorrido doméstico es que la película terminó acumulando aproximadamente $148,97 millones en Estados Unidos y Canadá. El mercado internacional aportó aproximadamente $170,74 millones, llevando el total mundial hasta unos $319,72 millones. En términos porcentuales, aproximadamente el 46,6% de la recaudación procedió del mercado doméstico y el 53,4% del internacional. Estas cifras muestran que Sonic the Hedgehog no dependió exclusivamente del público estadounidense. El personaje ya tenía reconocimiento internacional gracias a décadas de videojuegos, series animadas, juguetes y otros productos relacionados con la franquicia. Por ello, Sonic contaba con una base de seguidores en numerosos países. La película pudo aprovechar ese reconocimiento y atraer a espectadores que conocían al personaje, además de personas que simplemente buscaban una película familiar de aventuras. Entre los mercados internacionales, el Reino Unido fue uno de los territorios más importantes, con aproximadamente $25 millones de recaudación. Francia también tuvo un resultado significativo, con más de 15 millones, mientras que Alemania superó los 10 millones. España obtuvo aproximadamente $5,6 millones. Estos resultados muestran que el atractivo de Sonic no estaba limitado a Norteamérica, sino que la franquicia tenía una presencia internacional suficientemente fuerte para sostener una parte considerable de la taquilla. India también formó parte del recorrido internacional de la película. La recaudación registrada para el país fue de aproximadamente $313,000. Aunque es una cantidad pequeña comparada con los principales mercados internacionales, demuestra que la película tuvo distribución en distintos territorios y que la franquicia fue presentada a públicos muy diversos. Sin embargo, cualquier análisis de la taquilla de Sonic the Hedgehog debe tener en cuenta un acontecimiento extraordinario, la pandemia de COVID-19. La película se estrenó justo antes de que los cierres masivos de cines comenzaran a afectar gravemente al mercado cinematográfico mundial. Durante las primeras semanas, Sonic todavía disfrutaba de una buena trayectoria, pero posteriormente numerosos cines cerraron y el público dejó de acudir a las salas. Esto tuvo un efecto enorme sobre prácticamente todas las películas que se encontraban en cartelera durante marzo de 2020.
Por esta razón, los aproximadamente $319,7 millones obtenidos por Sonic the Hedgehog adquieren una importancia especial. La película tuvo solamente unas semanas de funcionamiento normal antes de que el mercado cinematográfico mundial cambiara radicalmente. Si hubiera disfrutado de un recorrido teatral tradicional, es imposible saber exactamente cuánto habría recaudado, pero es razonable considerar que perdió ingresos potenciales debido a los cierres. No obstante, su fuerte comienzo permitió que alcanzara una cifra mundial considerable antes de que las circunstancias cambiaran. La película también tuvo un presupuesto relativamente elevado, estimado en unos $85 millones. Esta cantidad no incluye necesariamente todos los gastos asociados con marketing y distribución, por lo que no se puede determinar el beneficio neto simplemente restando el presupuesto de la recaudación mundial. Los estudios y distribuidores reciben solamente una parte de las entradas vendidas, mientras que los cines conservan otra parte. Además, existen costes de publicidad, distribución y otros gastos. Aún así, el rendimiento de Sonic the Hedgehog fue suficientemente fuerte como para considerarla un éxito comercial y justificar nuevas entregas de la franquicia. El éxito de taquilla fue todavía más relevante porque la película había tenido un problema de producción muy visible antes de su estreno. El diseño original de Sonic provocó una reacción extremadamente negativa y obligó al equipo a realizar un rediseño importante. Este cambio implicó trabajo adicional de efectos visuales y retrasó el estreno. Desde una perspectiva comercial, existía el riesgo de que toda esa inversión adicional no se recuperara. Sin embargo, el público respondió positivamente al diseño final y la película logró convertirse en un éxito. La estrategia de lanzamiento doméstico fue igualmente interesante debido a la pandemia. En condiciones normales, una película de Hollywood permanecía durante un periodo considerable en los cines antes de llegar a plataformas digitales y formatos domésticos. Sin embargo, cuando los cines comenzaron a cerrar en marzo de 2020, los estudios tuvieron que cambiar rápidamente sus planes. Paramount anunció que Sonic the Hedgehog tendría un lanzamiento doméstico anticipado en Estados Unidos y Canadá mucho antes de lo que habría ocurrido bajo el calendario tradicional. La versión digital de la película llegó el 31 de marzo de 2020. Este lanzamiento fue particularmente importante porque permitió que las personas que ya no podían acudir a los cines debido a las restricciones sanitarias pudieran ver la película desde casa. El estreno digital también ayudó a prolongar la vida comercial de la película en un momento en que el mercado cinematográfico tradicional prácticamente se había detenido. El lanzamiento digital temprano fue parte de un cambio mucho más amplio que afectó a Hollywood durante 2020. Varias películas que todavía estaban en los cines comenzaron a estar disponibles bajo demanda debido al cierre de las salas. En el caso de Sonic, esta estrategia permitió aprovechar el interés generado durante las primeras semanas y trasladarlo directamente al mercado doméstico. La película había tenido un comienzo fuerte y, en lugar de desaparecer cuando los cines cerraron, pudo continuar generando ingresos mediante el alquiler y la compra digital. Posteriormente, Sonic the Hedgehog recibió su lanzamiento físico en DVD, Blu-ray y Ultra HD Blu-ray el 19 de mayo de 2020 en Estados Unidos y Canadá. Esta edición permitió que los espectadores pudieran adquirir una copia física de la película después de su lanzamiento digital. El lanzamiento en varios formatos ofrecía diferentes posibilidades dependiendo del equipo del consumidor: DVD para quienes buscaban una edición estándar, Blu-ray para una mejor calidad de imagen y sonido, y Ultra HD Blu-ray para quienes disponían de equipos compatibles con una calidad de imagen superior. Las ediciones domésticas también incluyeron contenido adicional. Uno de los extras más destacados fue el cortometraje original Around the World in 80 Seconds, diseñado como material complementario relacionado con Sonic. Este tipo de contenido es importante para las ediciones físicas porque ofrece a los seguidores algo adicional a la película principal. En lugar de limitarse a reproducir el largometraje, el lanzamiento doméstico intenta convertirse en una experiencia más completa para los aficionados. El rendimiento de la película en el mercado doméstico fue bastante fuerte.
Las versiones en DVD y Blu-ray llegaron a ocupar posiciones destacadas en las listas de ventas estadounidenses después de su lanzamiento. La película también terminó situándose entre las producciones domésticas más vendidas de 2020 en Estados Unidos. Esto es especialmente significativo porque el mercado doméstico de 2020 estuvo marcado por una transformación acelerada hacia las plataformas digitales y por la reducción de las posibilidades de compra física en determinados momentos. El éxito doméstico también demuestra que la audiencia de Sonic no se limitaba a quienes habían acudido al cine. Algunas personas que no pudieron o no quisieron ver la película en salas pudieron descubrirla posteriormente mediante el lanzamiento digital o físico. Para una franquicia basada en videojuegos, esto resulta especialmente valioso porque las películas pueden tener una vida comercial prolongada gracias a la audiencia familiar y a los seguidores que desean conservar una copia. El lanzamiento doméstico también fue una forma de compensar parcialmente el recorrido teatral interrumpido. La película tenía todavía potencial para generar ingresos cuando los cines cerraron, pero la distribución doméstica permitió que Paramount y los propietarios de la película continuaran explotando ese interés. En cierto sentido, Sonic se convirtió en una de las películas que ayudaron a mostrar cómo podía funcionar un modelo de lanzamiento acelerado en una situación extraordinaria. Desde el punto de vista del consumidor, el lanzamiento doméstico temprano también cambió la experiencia de la película. Las familias podían verla en casa y repetirla varias veces. Para una producción dirigida a un público familiar, esto puede ser particularmente importante. Una película como Sonic tiene posibilidades de ser vista por niños y padres más de una vez, y el formato doméstico facilita ese tipo de consumo. La disponibilidad de formatos de alta calidad también es relevante desde el punto de vista técnico. Sonic the Hedgehog contiene una gran cantidad de CGI y efectos visuales, por lo que una versión Blu-ray o Ultra HD permite apreciar con mayor detalle elementos como el pelaje digital de Sonic, las escenas de velocidad, los efectos de energía, los vehículos y las secuencias de acción. La película fue diseñada como una producción visualmente espectacular y los formatos domésticos de mayor calidad permiten conservar buena parte de esa presentación. El éxito de la película en taquilla y en el mercado doméstico tuvo además una consecuencia empresarial importante. Confirmó que existía suficiente demanda para continuar desarrollando la franquicia cinematográfica. El estudio no había creado simplemente una película aislada, había encontrado una propiedad con potencial para convertirse en una serie. El resultado comercial de la primera película ayudó a establecer una base para las siguientes entregas y para una expansión más amplia del universo cinematográfico de Sonic. En términos generales, el recorrido comercial de Sonic the Hedgehog puede dividirse en dos etapas. La primera fue su exitoso lanzamiento cinematográfico durante febrero y comienzos de marzo de 2020. La segunda comenzó cuando la pandemia cerró gran parte de los cines y obligó a Paramount a acelerar el lanzamiento doméstico. La película consiguió adaptarse a las circunstancias y trasladó rápidamente su atención hacia el mercado digital y físico. El balance final es bastante positivo. Con aproximadamente $148,97 millones en Estados Unidos y Canadá y $170,74 millones en otros mercados. La película alcanzó unos $319,72 millones mundialmente. Frente a un presupuesto estimado de 85 millones, se trató de un resultado comercial sólido, especialmente considerando que su recorrido teatral fue interrumpido por una crisis mundial sin precedentes. El lanzamiento doméstico fue igualmente importante. La llegada digital el 31 de marzo de 2020 permitió que la película continuara disponible cuando los cines estaban cerrando, mientras que las ediciones de DVD, Blu-ray y Ultra HD Blu-ray llegaron el 19 de mayo. El contenido adicional, incluido el cortometraje Around the World in 80 Seconds, aportó valor a las ediciones domésticas. Además, el buen rendimiento de las ventas domésticas confirmó que la película tenía una audiencia interesada más allá de las salas de cine. En conclusión, Sonic the Hedgehog fue un caso particularmente exitoso de una película que tuvo que adaptarse a circunstancias extraordinarias.
Su recaudación mundial de aproximadamente $319,7 millones demuestra que el personaje tenía una enorme capacidad de atraer público, mientras que su fuerte lanzamiento doméstico mostró que la franquicia podía funcionar también fuera de los cines. La película comenzó como una adaptación de videojuego con importantes dudas debido al polémico diseño inicial, pero terminó convirtiéndose en una producción comercialmente exitosa. Su historia de taquilla es todavía más interesante porque el éxito se consiguió durante las primeras semanas de una crisis que transformó por completo la industria cinematográfica. La rápida transición al formato digital permitió que Sonic siguiera disponible para el público cuando las salas dejaron de ser una opción para millones de personas. Posteriormente, los lanzamientos en DVD, Blu-ray y Ultra HD Blu-ray ampliaron todavía más su presencia en el mercado doméstico. En conjunto, la combinación de una fuerte taquilla inicial, un lanzamiento digital anticipado y buenas ventas domésticas convirtió a Sonic the Hedgehog en uno de los éxitos cinematográficos más destacados de la franquicia y estableció una base comercial sólida para que Sonic continuara corriendo en la gran pantalla. La película fue recibida con bastante interés porque representaba uno de los primeros intentos importantes de llevar a Sonic al cine en una producción de acción real combinada con CGI. Su resultado fue, en términos generales, entretenido y comercialmente exitoso, pero también presenta algunas debilidades. La película tiene elementos muy atractivos, como un protagonista carismático, buenos efectos visuales, humor, acción y una relación emocional entre Sonic y Tom. Al mismo tiempo, su historia es bastante sencilla, algunos personajes están poco desarrollados y ciertos momentos pueden resultar demasiado predecibles. Analizar ambos lados permite comprender mejor por qué la película funciona para determinados públicos, pero no necesariamente para todos. Uno de los aspectos más positivos es la personalidad de Sonic. La película consigue presentar al personaje como alguien divertido, energético, curioso y emocionalmente vulnerable. Sonic no es simplemente un personaje que puede correr a gran velocidad. Tiene miedo, se siente solo y desea encontrar personas que lo acepten. Esta dimensión emocional hace que el público pueda identificarse con él. Aunque es un personaje fantástico con habilidades extraordinarias, sus problemas principales son muy humanos. Quiere tener amigos, sentirse seguro y encontrar un hogar. Esta combinación entre poderes extraordinarios y necesidades emocionales sencillas funciona muy bien. Otro punto fuerte es la actuación vocal de Ben Schwartz. La voz de Sonic necesita transmitir mucha energía porque el personaje habla rápidamente, hace bromas constantemente y cambia de emoción con facilidad. Schwartz consigue que Sonic sea simpático sin perder completamente su lado vulnerable. En las escenas cómicas, su voz aporta entusiasmo y personalidad, mientras que en los momentos más serios consigue transmitir miedo y tristeza. Esta interpretación es importante porque Sonic es un personaje digital y gran parte de su personalidad depende del trabajo vocal. La relación entre Sonic y Tom Wachowski es probablemente el mayor punto positivo de la película. Tom comienza como un hombre que no sabe qué hacer con su vida y está considerando abandonar Green Hills para buscar una oportunidad profesional en otro lugar. Sonic, por su parte, vive escondido y no tiene una verdadera familia. Los dos personajes tienen problemas diferentes, pero terminan ayudándose mutuamente. Tom aprende a valorar las relaciones personales y Sonic aprende que puede confiar en otra persona. Esta relación proporciona a la película una dimensión emocional que evita que sea solamente una sucesión de persecuciones y bromas. James Marsden también es una elección acertada para el papel de Tom. Su actuación funciona como equilibrio frente a la enorme energía de Sonic y Robotnik. Tom es más tranquilo, razonable y realista. Cuando Sonic hace algo absurdo, Tom reacciona como probablemente lo haría una persona normal al encontrarse con un erizo azul supersónico. Esa reacción ayuda a que el público pueda aceptar el elemento fantástico de la historia. Marsden también consigue transmitir la evolución de Tom desde una persona frustrada con su situación profesional hasta alguien que encuentra un nuevo sentido en ayudar a Sonic. Otro aspecto positivo es Jim Carrey como el Dr. Robotnik.
Kerry utiliza un estilo de actuación exagerado y lleno de energía que encaja perfectamente con la personalidad extravagante del villano. Robotnik es inteligente, arrogante, excéntrico y obsesivo. En lugar de convertirlo en un villano completamente serio, la película utiliza su personalidad para generar una gran cantidad de situaciones cómicas. Kerry aprovecha especialmente bien sus expresiones faciales, movimientos corporales y sentido de la comedia física. Para muchos espectadores, su actuación es uno de los elementos más entretenidos de toda la película. El humor general también es una fortaleza. Sonic the Hedgehog está diseñada como una película familiar y utiliza bromas que pueden funcionar para diferentes edades. Sonic hace comentarios rápidos, imita comportamientos humanos y reacciona de manera exagerada ante determinadas situaciones. Robotnik aporta otro tipo de humor, más físico y extravagante. Tom sirve como contraste para ambos. Aunque no todas las bromas tienen el mismo nivel de calidad, el ritmo de la película evita que el humor desaparezca durante demasiado tiempo. La película también destaca por sus efectos visuales. Sonic es completamente digital y debe integrarse en escenarios reales junto a actores humanos. El resultado final es bastante convincente para una película de este tipo. El pelaje, los movimientos, las expresiones faciales y las escenas de velocidad están cuidadosamente diseñados. La versión final del personaje resulta mucho más cercana a la imagen que los seguidores de los videojuegos reconocen y funciona mejor visualmente dentro de un entorno realista. El rediseño de Sonic merece una mención especial como aspecto positivo. La primera versión del personaje mostrada antes del estreno recibió una reacción extremadamente negativa. La producción tomó la decisión de rediseñar completamente al protagonista. Aunque este proceso fue complicado y costoso, el resultado final fue mucho más satisfactorio. El nuevo Sonic tiene una apariencia más reconocible, simpática y cercana al diseño de los videojuegos. Esta decisión demuestra que los responsables de la película estaban dispuestos a escuchar las críticas del público y mejorar el producto antes de su lanzamiento. Otro punto favorable es que la película resulta accesible incluso para personas que nunca han jugado a Sonic. No es necesario conocer la historia de los videojuegos para comprender quién es el protagonista, cuáles son sus habilidades o por qué Robotnik quiere capturarlo. La película explica los elementos esenciales de su mundo de manera sencilla. Los seguidores de Sonic pueden disfrutar de las referencias y personajes conocidos, mientras que los nuevos espectadores pueden verla como una aventura independiente. La acción también cumple correctamente su función. Sonic tiene una habilidad muy particular y la película aprovecha su velocidad para crear persecuciones y secuencias visualmente atractivas. Las escenas en las que el mundo parece ralentizarse mientras Sonic continúa moviéndose son especialmente interesantes porque permiten al espectador experimentar su perspectiva. Los enfrentamientos con las máquinas de Robotnik también proporcionan momentos de espectáculo. Aunque la acción no es revolucionaria, resulta suficientemente dinámica para mantener el interés. Otro aspecto positivo es el ritmo. La película no se extiende demasiado y mantiene un movimiento constante. Las escenas de diálogo, humor, acción y desarrollo de personajes están distribuidas de manera relativamente equilibrada. Esto resulta importante para una película familiar, porque evita largos periodos en los que la historia pueda sentirse demasiado lenta. El viaje de Sonic y Tom permite que la película cambie de escenario con frecuencia y ofrece nuevas situaciones para los personajes. La película también contiene temas positivos relacionados con la amistad, la familia y la pertenencia. Sonic pasa gran parte de su vida escondido porque teme ser descubierto. Su mayor deseo no es dominar el mundo ni conseguir poder, sino tener a alguien con quien compartir su vida. La historia transmite la idea de que incluso una persona con habilidades extraordinarias necesita relaciones humanas. Tom, por otro lado, descubre que su valor no depende únicamente de su carrera profesional. Estos temas son sencillos, pero funcionan especialmente bien para una película dirigida a un público familiar.